Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. La urna de cristal se abre esta noche para hablar sobre atención en la temporada de lluvias. Las dos temporadas de lluvias que pasaron y la actual han dejado como saldo más de 700 personas muertas, más de 5 millones de personas afectadas y más de medio país incomunicado. El gobierno nacional ha estado presente en cada uno de los rincones de la tragedia y aunque no ha sido fácil porque esto implica tiempo, costos y sobre todo logística, pues hoy podemos decir que Colombia está muchísimo mejor preparada para enfrentar estos fenómenos de la naturaleza. Es por eso que los invitamos a participar en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en nuestra cuenta en Twitter @urnacristalgov y en nuestro perfil en Facebook Urna de Cristal. Por supuesto, también en nuestras líneas gratuitas nacionales 018.000 111945, 018.000 111946 y en Bogotá al 220-1808. El moderador de nuestra teleconferencia de hoy será el secretario de Prensa de la Presidencia de la República, John Jairo Ocampo. John Jairo, muy buenas noches y adelante con nuestros invitados. Hola, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos. Bienvenidos a este espacio que abre el Gobierno Nacional para la participación ciudadana, Urna de Cristal TV, el único programa de la televisión colombiana donde el protagonista es usted, donde el protagonista son todas sus inquietudes y aquí con funcionarios del gobierno quienes están en la disposición de responderlas. Como lo dice Andrea, el tema de la primera temporada de lluvias de este año es el tema hoy precisamente en esta Urna de Cristal y los invitados muy especiales para hoy tenemos a la doctora Cecilia Álvarez Correa, la gerente del Fondo de Adaptación. Doctora Cecilia, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por dedicarnos estas horas hoy en el Día de la Madre. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos los televidentes. Doctor Carlos Iván Márquez, también muy buenas noches de nuevo y gracias por su participación en Urna de Cristal TV. Buenas noches y con mucho gusto aquí, muy atentos a estar con todo el público y a absolver las inquietudes. Y el doctor Carlos Rosado es nuestro otro invitado para esta noche. Doctor Rosado, el director de Invías, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de dar paso a las primeras preguntas que ya tenemos por las redes sociales, por la página web, por las llamadas, doctora Cecilia, sería bueno contarle a los colombianos el Fondo de Adaptación, cuál es la labor y qué es el papel que está cumpliendo el Fondo de Adaptación después de todo, como lo mencionaba Andrea, de estas tragedias invernales que hemos tenido. John Jairo, muy importante esta oportunidad para contarle a los colombianos sobre el Fondo de Adaptación. Cuando se decretó la emergencia en diciembre del 2010, el presidente vio que la institucionalidad que había no podía hacerle frente a esta gran tragedia por el fenómeno de la Niña. Fue por eso que dotó de más recursos al Fondo de Calamidades y creó el Fondo de Adaptación, cuyo propósito es la reconstrucción de todo lo que se dañó a raíz de ese fenómeno de Niña. Por eso es que hoy día el Fondo de Adaptación va a emprender las siguientes obras tan importantes: la reconstrucción de 110.000 viviendas, 70% de ellas en las zonas rurales, más de 1.000 escuelas que se destruyeron, más de 400 acueductos y alcantarillados y un total de 350 puestos de salud. Y adicionalmente, señores colombianos, colombianos todos, también vamos a intervenir 3 obras muy grandes de mitigación, como son el Jarillón de Cali, La Mojana y el Canal del Dique. Eso a grandes rasgos es la labor que le va a tocar al Fondo de Adaptación hasta el año 2014 con un régimen de contratación privado que así aceptó la Corte a raíz de la declaratoria de emergencia decretada por el presidente Santos en el 2010. Muy bien, doctora Cecilia. Bueno, tenemos ya la primera llamada de Juan Carlos Ruiz desde Barranquilla. Juan Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta puntual es,
¿Cuáles son los planes que el gobierno tiene previstos para la reconstrucción de los municipios del sur del Atlántico que se vieron afectados por el desbordamiento del río Magdalena hace ya más de 2 años? Muchas gracias, Juan Carlos. Doctora Cecilia. Sí, es muy importante su pregunta, Juan Carlos. La semana pasada y el fin de semana estuve visitando el sur del Atlántico con el señor gobernador Segebre y hemos adelantado muchísimo. La licitación de los acueductos que se destruyeron en 10 municipios del sur del Atlántico se abrió, se cierra en junio, empezamos obras inmediatamente después del cierre. Esta obra cuesta alrededor de 125.000 millones de pesos. Adicionalmente, en el sur del Atlántico se destruyeron 10.000 viviendas. Y mire lo importante que es la ayuda en estos temas del gobernador y de la empresa privada, porque la reconstrucción no solo es una responsabilidad del gobierno, sino de todos los colombianos. La empresa privada, a través de solicitudes del señor gobernador, donó los lotes para reubicar y reconstruir 10.000 viviendas, eso es muy importante. Adicionalmente también, en julio emprenderemos la reconstrucción de 5 megacolegios en el sur, o sea que en el sur del Atlántico vamos a hacer obras alrededor de 500.000 millones de pesos. Eso equivale a más o menos el 10 veces el presupuesto que tienen estos municipios del sur, o sea que el gobierno del doctor Santos ha cumplido con la reconstrucción del sur del Atlántico y en la medida que sus habitantes y sus alcaldes y el gobernador nos ayuden a sacar esto adelante, va a ser muy rápida la reconstrucción del sur. Muy bien, doctora Cecilia. Una pregunta adicional. Esta es sobre lo que pasa es que la gente también hay que darle un poco de que tenga una dosis de paciencia, porque esto no se ve tampoco en la noche a la mañana, ¿no? Sí, mire, y eso es muy importante. Es que reconstrucciones como la del Japón, como la del tsunami en Asia, como la de México, como la del terremoto en Perú, han ido más allá de 5 años la reconstrucción. La última, la de Haití, va para 12 años, pero es muy importante, hay que tener paciencia. Los colombianos han sido pacientes, pero debemos tener un poco más de paciencia porque la reconstrucción se lleva más o menos de 3 a 5 años. Y adicionalmente, en el Atlántico vamos a reconstruir el canal del dique, vamos a intervenirlo con un objetivo muy importante que es el control de inundaciones, porque todos los años los municipios del sur del Atlántico se inundan. Esta obra de una magnitud inmensa va a costar más de 1 billón de pesos y van a venir las empresas más importantes del mundo en asocio con las más importantes de Colombia. La licitación de las obras de ingeniería de detalle estarán listas en agosto para emprender de una vez el camino de la recuperación del canal del dique. En Luna de Cristal también tomamos las inquietudes de las gentes en las calles de Colombia. ¿Cuál es el organismo que se encarga de alertar las zonas de riesgo? Bueno, muy importante esa pregunta porque ya está abordando un tema que es amenaza, vulnerabilidad y riesgo. En Colombia tenemos varios organismos del orden nacional que son el soporte técnico y son los que nos dan los estudios y los pronósticos. Sobre todo en la parte hidrometeorológica es el IDEAN, quien hace análisis y pronósticos, y sobre esa base se empieza a realizar también los esquemas de comportamiento, sobre todo las cuencas de ríos y zonas que son de deslizamientos. Y eso se transmite a través de los comités regionales de emergencia, los comités locales, que hoy con la nueva ley ya son consejos departamentales de gestión de riesgo o consejos municipales. Está el instituto, el IGAT, que es el Instituto Geológico del país, que hace también la elaboración del esquema que tiene que ver con la parte de uso del suelo, y sobre esos estudios que se hacen se empiezan a revisar y hacer los pronósticos fundamentales en el tema de zonas, sobre todo que son inundables y no inundables, pero también sobre las otras amenazas que tiene el país. Recordemos que Colombia no es un país únicamente que tiene afectaciones por lluvias, es un país que tiene vulnerabilidad por riesgos de amenazas de origen natural, como lo que son la parte volcánica, la parte que tiene que ver con las amenazas de huracanes en la parte costera, tsunamis, la zona de inundaciones.
el Sistema Nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es la que se encarga de coordinar y sobre esa base impartimos la información para el análisis del riesgo como soporte fundamental. Pero algo clave, que lo tocan en esta pregunta, en el ordenamiento territorial, en los planes de desarrollo los responsables son los alcaldes. Y con estos estudios que se tienen, los alcaldes son los responsables directos de hacer la planificación con base a los soportes que tenemos a nivel nacional. Muy bien, saludamos a Juan Carlos Figueroa en Bogotá. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Bueno, quisiera preguntar, además de este proceso de urna de cristal, ¿qué más procesos tienen para rendir cuentas en todo Colombia sobre la ola invernal? Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Me parece muy importante esta pregunta. Yo creo que cada uno, en el caso de los invitados, el doctor Rosado, cómo se está acercando a la comunidad, cómo las comunidades se están enterando de todos los proyectos, porque muchas veces si no hay información es muy difícil que la gente entienda lo que está pasando, y yo creo que cada uno podemos responder lo que hemos hecho desde nuestras áreas. Doctor Rosado. Bueno, el presupuesto del Instituto Nacional de Vías en su área de emergencias pasó de 50.000 millones a más de 900.000 millones de pesos. Multiplicamos por 20 el presupuesto habitual para la atención de emergencias. Y es por esto que hemos atendido más de 1.000 eventos en todo el país y cerca de 2.500 kilómetros afectados del total de 16.000 kilómetros que tiene la red vial a cargo del Ministerio de Transporte. Los departamentos igual más afectados han sido los Santanderes, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, y a través de nuestras 26 direcciones territoriales estamos haciendo presencia de manera directa con cada uno de los departamentos donde se han presentado eventualidades por todas las afectaciones que ha habido por la ola invernal. ¿Ustedes tienen algún sistema de rendición de cuentas, doctor Rosado, o se hacen reuniones periódicas con la comunidad, las zonas? A través de nuestras direcciones territoriales hacemos este tipo de reuniones donde vamos socializando con la comunidad y lo que es más importante, escucharlos, cuáles son las necesidades que se van presentando en toda la red vial nacional, en la red terciaria y por supuesto en todo lo que tiene que ver con los eventos que se presentan en estos sitios como estructuras colapsadas, nos referimos específicamente a puentes en este caso, temas de derrumbes, temas de inundaciones cuando aplica igual para nuestra red vial y lo vamos comunicando de manera directa con la comunidad a través de todas nuestras direcciones territoriales. Muy bien, doctor Carlos Iván. Bueno, importante manifestar que todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgo obedece a una rendición de cuentas fundamental. A nivel nacional tenemos una junta, la Junta Nacional que se maneja con base a la norma, a la ley, me aprueba un plan de acción. Y es decir, para cada eventualidad tenemos unos recursos que son objeto de una explicación a la Junta, que inclusive estos planes llevan al Consejo de Ministros. El desarrollo como tal, nosotros lo hacemos a través de los departamentos y los municipios, pero hay un acompañamiento siempre para cada actividad que son con las entidades de control, con la Procuraduría y con la Contraloría General de la República. Siempre le estamos rindiendo información, nos acompañan en los procesos, pero hay algo fundamental también, es que cada actividad que desarrollamos lo hacemos con los organismos que hacen parte del sistema, ya sea en prevención, en atención o en recuperación. Y ellos son los que verifican cada actividad con base a los esquemas que hemos expuesto y hemos acordado, unos protocolos para poder llegar hasta la última persona que requiere nuestra ayuda. Hay algo fundamental, la veeduría ciudadana es un mecanismo clave e importante. A través de los comités locales, que hoy son los consejos municipales, se reciben todas las inquietudes que haya y esos son llevados al nivel departamental y nacional y nosotros procedemos a hacer el seguimiento a cada caso. Lo que quiero decir es que nuestro esquema de presentar información se hace con base a los esquemas de orden de control nacional, pero que hay mecanismos paralelos que son muy importantes para el seguimiento que se desarrolla con respecto a lo local, lo departamental y nacional. Y en nuestra página está siempre un reporte de información. Hoy en día nosotros estamos manejando también un esquema de control y de verificación. Nuestros medios virtuales, como es gestiondelriesgo.gov.co, hay una línea donde la gente puede
mandar cualquier petición o aclaración y sobre esa base le hacemos el seguimiento que es respectivo. Eso es un mecanismo permanente para la transparencia y que por supuesto siempre es bienvenidas las inquietudes que manifiesta la comunidad. Doctora Cecilia. Tenemos en nuestra página web www.fondoadaptacion.gov.co todos los contratos y licitaciones que se llevan a cabo a través del fondo, las cuales están a disposición de los ciudadanos colombianos. También hemos creado unos comités locales con líderes de la comunidad que le hacen veeduría a todos nuestros proyectos. Y permanentemente hay una línea también a través de la página web donde el ciudadano puede manifestar sus inquietudes en la misma página www.fondoadaptacion.gov.co. Muy bien. Andrea, ¿más preguntas? Así es, John Jairo. Esta semana hemos tenido muchísima participación y muy activa en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, a donde nos llegó precisamente la siguiente pregunta desde Bogotá de Blainir Bonelo Basto. Él nos dice lo siguiente: ¿por qué el gobierno no reacciona antes que comiencen las temporadas de lluvias para arreglar la infraestructura donde siempre hay inundaciones, sino que espera que vuelva a inundarse para hacer arreglos provisionales y no definitivos? Muy bien, la pregunta de Breiner también, doctor Rosado, el tema de vías y doctor Carlos Iván en el tema de la reacción antes de... Perfecto. Bueno, yo creo que nosotros hemos reaccionado de manera importante ante algo que es una realidad, que son los inconvenientes que tiene la infraestructura de este país. El gobierno ha decidido de manera importante multiplicar nuestros presupuestos para todas las entidades para poder tomar acciones de manera igual definitiva. Pero la infraestructura de un país no se reconstruye en pocos meses, es un tema de largo plazo, como lo explicaba la doctora Cecilia hace algunos minutos, pero nosotros hemos podido igual demostrar que mantenemos la transitabilidad en todo el país. Hemos llegado a atender estos más de 1000 eventos que comentaba hace algunos minutos, pero hemos podido mantener la transitabilidad del país y vemos que en pocas horas estamos reaccionando de manera importante y por supuesto en los días, en los momentos donde hay un flujo de vehículos igual mayor, el gobierno nacional a través de todas sus entidades está haciendo presencia, manteniendo la tranquilidad y la transitabilidad de todos los colombianos. Doctor Carlos Iván, muy breve. Bien, existe un mecanismo que son los planes de emergencia y planes de contingencia, que se enfocan para cualquier eventualidad. ¿Qué se ha hecho? Yo creo que el referente más cercano que se ha tenido acá en el país, por supuesto, son la afectación por la temporada de lluvias y más por los efectos de 2 niñas que han sido la una tras la otra, y la afectación es muy grande. Hay que hacer algunas reflexiones importantes para lo que es la reacción que la gente está pensando. Siempre que se presenta un evento hay que tener un plan de contingencia, lo tenemos. Yo hacía un análisis esta semana y lo manifestábamos. Hace 2 años en el país los planes de contingencia eran ya como por sectores o por entidades. Hoy el país trabaja sobre planes de contingencia, recordemos eso. Y siempre nos basamos en los pronósticos que nos dan las entidades técnicas, como el IDEAN, el Servicio Geológico y demás. Eso hace parte de un compromiso que se tiene desde los comités locales o consejos municipales, y los regionales y a nivel nacional. Sobre esa base también hay que recordar que se plantean algunos esquemas. Uno es, el más cercano, es el de Río Bogotá, pero el Río Bogotá es un ejemplo de un trabajo preventivo. Se afectó y desde mayo del año anterior se intervino el Río Bogotá. Creo que por primera vez nosotros lo hicimos como gobierno nacional. Apoyamos al departamento, al municipio, pero el gobierno nacional, con base a los estudios de batimetría y demás, le sacamos más de 430.000 metros cúbicos de sedimento al río, más de 80.000 toneladas de basura, que la basura la echa la misma comunidad, a quien reitero que tenemos que colaborar en ese sentido. Si no hubiese sido por ese esquema, ya con esta temporada reciente, Bogotá hubiese tenido un caos muy grave. No hubo ninguna situación gravísima, sino se manifestó algunas situaciones de manejo de aguas en la parte alta de Bogotá, que fue por el río Chicú, y se controló. Lo que quiere decir es que estas situaciones, y la pregunta es muy válida, ¿cómo reaccionar? Entonces hay que trabajar previamente con los planes de emergencia y contingencia, pero hay que tener planes para responder por la situación que se está dando, y sobre esa base hoy el país
tiene una capacidad de actuar en el evento que se dé. Los eventos que hoy tenemos son muy similares a las temporadas anteriores. Los efectos son menores. Por ese trabajo preventivo, pero hay que trabajarle muy duro, inclusive la ley que fue sancionada recientemente por el presidente de la República el 24 de abril, enfoca para que marquemos más trabajo en el tema preventivo. Saludamos a Manuel Esteban Galindo Silva en Aracataca. Manuel Esteban, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Por qué acá en Aracataca, Magdalena, todavía no han hecho nada en el Jarillón del Río? En el cual siempre que vienen las lluvias, siempre nos inundamos por ahí. Hay alrededor de 7 barrios que siempre sufren la misma ola invernal. Ok, muchas gracias, don Manuel. El tema del Jarillón, no sé si sobre ese tema específico en el caso de la gestión del riesgo, en el caso del Fondo de Adaptación se tiene algo previsto. La pregunta, igual tengo una también en el sentido del Cali, en ese mismo sentido, porque esos jarillones no se hacen y terminan en cualquier temporada de lluvias generando estos problemas. Yo puedo ayudarle con la respuesta al oyente, al televidente. Las obras menores de Jarillón las ha acometido el Fondo de Calamidades y ha girado los recursos a las gobernaciones. Sus obras han sido atendidas a través de la gobernación. El fondo ha dedicado unos recursos muy importantes a estas obras menores como Jarillones. Y el presidente Santos le ha dado al Fondo de Calamidades 5 billones de pesos, lo nunca antes visto, para que descentralice esos recursos y los gobernadores y los alcaldes puedan acometer esas obras. Hay unas obras más grandes de Jarillones como el Jarillón de Cali. Esa obra le toca acometerla al Fondo de Adaptación. Es una obra que tiene además una reubicación de 15.000 familias. Es una obra que toma mucho más tiempo. Nosotros hemos venido hablando con el alcalde de Cali, con el gobernador y con la corporación de Cali, la CBC, para acometer esta gran obra. Hoy día, tanto la alcaldía como la CBC van a cofinanciar una obra de alrededor de 700.000 millones de pesos con recursos ellos que van a poner de 300.000. Y el Fondo de Adaptación pondrá el resto para llevar a cabo esta transformación del Jarillón de Cali. Doctor Carlos, ¿tiene algo adicional? Sí, adicional es decir que los jarillones en cierta medida son de reacción, son de emergencia. No hay que esperar que un jarillón haga el trabajo de un dique como tal. Pero, por ejemplo, para esos temas preventivos, lo que hablaban del jarillón en el Valle del Cauca, a raíz de los últimos análisis que hicimos en visitas con el señor presidente, montamos unos jarillones. Si no, toda la zona industrial, que todos los años había inundado, estuviera inundada. Y eso lo hemos revisado en el Valle del Cauca. Lo montamos como reacción a través de la unidad. Y en cada uno de los municipios, por ejemplo, en la pregunta de Aracataca, lo que tenemos que revisar es que dentro del plan que su alcalde tiene, lo plantea a través del Comité Regional de Emergencias o Consejo Departamental de Gestión de Riesgo, y esos esquemas los hemos estado desarrollando. Gran parte de ese trabajo de reacción y de prevención lo estamos haciendo muy en coordinación. Entonces queremos es que podamos hacerlos, y hay algo para recordar. El Río Bogotá, el proyecto del Fondo Río Bogotá definitivo, en diciembre el presidente junto con la gobernación anunció que iba en pie para tomar medidas de fondo. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en esquemas, pero es una información que viene desde el plan que nos hagan los municipios, que se coordine muy bien con los comités departamentales o con los consejos departamentales y el sistema. Aquí yo también quiero aprovechar para una cuña. No hay que buscar palancas, no hay que buscar padrinos, sino existe un sistema. Y el sistema está marcado, comité local o consejo municipal, comité regional, y nos van a llegar a nosotros, y nosotros de manera expedita empecemos a hacer todo el trabajo que se requiere en cada parte de los municipios de nuestro país. Tenemos llamada de Marina Ramírez. Doña Marina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. Mira, es que es realmente preocupante porque hace un año aquí en el pueblo de La Buitrera, en la cabecera, en la montaña, se derrumbó una montaña, tapó la vía que comunica todas las fincas que están aquí en este alrededor, y justo en esa fecha todavía no han abierto la vía. La montaña corre un riesgo de venir y crear
una catástrofe porque llega a llover más, se viene toda esta montaña, tapa el río, lo represa y puede suceder algo grave. Hace un año, en Semana Santa cumplió un año y no se ha arreglado esa vía. Está la montaña tapando la vía. Doctor Rosado. Bueno, aquí es muy importante que cada colombiano conozca cuáles son las competencias de las entidades igual que hacen parte del gobierno nacional. El trabajo de alcaldes, el trabajo de gobernadores es fundamental para el éxito en todos estos temas que se presentan y en todos estos eventos que se presentan por la ola invernal. Conocemos igual las necesidades y conocemos los recursos con que seguramente de manera limitada cuentan los gobernantes locales, pero esto tiene que ser un todos ponen, esto tiene que ser un trabajo mancomunado y nosotros, por supuesto, en todas estas eventualidades que se presentan, estamos dispuestos a ayudar en la medida que nos enteremos en debida forma de qué es lo que está ocurriendo en cada municipio. Seguramente el alcalde en su momento ha recurrido al Fondo de Calamidades. Tenemos que revisar en este caso en particular qué pasó con este evento que se presentó y si es competencia nuestra y del Instituto Nacional de Vías, por supuesto vamos a la mayor brevedad a enviar nuestros expertos para revisar qué es lo que ha ocurrido y sobre todo definir quién tiene la competencia para atender esta eventualidad muy importante para este municipio que nos están llamando en el día de hoy. Es muy importante que la gente conozca lo que está haciendo su alcalde y que también fluya la información, porque si no fluye la información es muy difícil poder atender estas necesidades, doctor Rosado. Así es, definitivamente, John Jairo, lo importante es que llegue la información por los canales igual que ya existen. El alcalde debe a la mayor brevedad comunicarse con nosotros, igual si es competencia o no es competencia nuestra, procedemos a hacer la orientación correcta para que el alcalde se dirija a la institución que debe dirigirse para poder atender la eventualidad en el sitio donde se ha presentado. En Samaná, Caldas, saludamos a Gilberto Pamplona. Don Gilberto, muy buenas noches. Buenas noches, felicitarlos primero que todo por el programa tan importante. Voy a ser muy breve. Samaná tiene un problema inmenso con las vías terciarias y con los caminos de herradura prácticamente. Samaná pues es un municipio muy montañoso y la mayoría son caminos. Siempre que se habla de arreglo de vías es un paño de agua triste. Se arreglan las vías para que los campesinos saquen los productos, pero a los caminos no le ponen cuidado. No hay ayudas para estos caminos. Al respecto, ¿usted qué nos puede comentar o cómo podrían trabajar esto en el municipio de Samaná para que los campesinos que sacan en bestia los productos puedan tener unos mejores caminos? Doctor Rosa. Nosotros cuando llegamos a este gobierno nos encontramos con un inventario de vías terciarias de cerca de 27.000 kilómetros. Y la primera tarea que nos propusimos fue identificar realmente cuál era la magnitud, cuáles eran los verdaderos kilómetros que existían en el país de vías terciarias. Este trabajo, que nos tomó cerca de 18 meses, arrojó como resultado que las vías terciarias en el país eran más de 120.000 kilómetros y únicamente teníamos inventariados o como competencia 27.000 kilómetros. Cuando nos tomamos el trabajo de cuantificar cuál era el valor de la reparación de estas vías terciarias, nos encontramos con que el presupuesto total que necesitaba el país para trabajar en un año reparaciones de vías terciarias era del orden de los 8 billones de pesos. Nosotros hemos apropiado en este momento para la atención de vías terciarias y cada municipio se le atenderá una vía terciaria en la vigencia de este año 2012, la suma de 700.000 millones de pesos. O sea que ese inconveniente que se presenta, porque lo que buscamos principalmente es unir esas zonas de producción con las vías departamentales, con esas vías nacionales, para darle competitividad al país, comenzará a partir del mes de junio, donde vamos a atender por lo menos una vía, la vía más importante en cada uno de los municipios de este país. O sea que próximamente vamos a comenzar con la firma de esos convenios con los alcaldes para que sean ellos quienes responsablemente hagan la ejecución de estos recursos. Muy bien. Andrea, ¿más preguntas? Sí, John Jairo, continuamos con nuestras preguntas a través de nuestras redes sociales. Esta nos llegó desde Paipa, Boyacá, y nos la envía José Daniel Buitrago Vega. Él nos dice lo siguiente: 7.000 productores de alimentos hemos tenido inundaciones en 2010, 2011 y 2012.
Por favor, ayúdenos a través de Uso Chicamocha con 3 paladragas, 3 retroexcavadoras y 2 volquetas para hacer mantenimiento preventivo a los ríos y canales de drenaje. Doctor Carlos Iván, la petición de don José. Bueno, don José, nosotros estuvimos reunidos con el Comité Regional de Emergencias en cabeza del gobernador hace 10 días atrás por la afectación que se dio en el departamento. Es uno de los departamentos que han sido más afectados en esta temporada del 2012. Allí tenemos unos bancos de maquinarias, casualmente para resolver estas situaciones. Y eso está en cabeza de la gobernación, pero hay un delegado permanente que es el doctor Alirio Rosso Millán, el coordinador de CREPAT. Le vamos a pedir que su alcalde se ponga en contacto. Paipa es alcalde o alcaldesa, si no estoy mal, donde ya hemos hecho algunas actividades de trabajo preventivo y de atención de los afectados. Pero el tema del banco de maquinaria lo pueden coordinar bajo los parámetros que tenemos, que es muy sencillo: reportar la afectación, que reporte el esquema de necesidades en el acta del CLOPAT, lo hacen llegar y es un proceso de coordinación. En ese esquema se puede introducir en el plan del departamento y sobre esa base pues estaremos apoyándolos. Yo me comprometo a hablar con el doctor Alirio, que aspiro que él también esté viendo este programa en estos momentos, que ahí todos los coordinadores lo están revisando, y esos compromisos que nosotros adquirimos son parte del plan de acción. Entonces, sobre esa base estaremos haciéndole llegar esta información y, por supuesto, actuar bajo el esquema que nos están planteando, siempre que haya la verificación por este esquema que le he manifestado en estos momentos, que es el mismo para todo el país. Muy bien, saludamos a Consuelo Ramírez en Bogotá. Doña Consuelo, muy buenas noches. Buenas noches, es para averiguar cómo van las obras del río Bogotá para que no se vuelva pues inundar Chía, toda esta parte de acá. Doctor Carlos Iván. Bueno, importante, el río Bogotá ha sido objeto de gran preocupación. Está en la capital de la República, ha afectado en los últimos meses, en las últimas temporadas, a gran parte de los habitantes de las cuencas del río, pero es decirle lo siguiente: el río Bogotá lo hemos manifestado ya en varias oportunidades, desde mayo del año anterior, y conforme a un esquema técnico que nos dio la corporación, la CAR, y el departamento, hicimos una intervención. Le metimos unas paladragas, que son los equipos técnicamente aceptables para poder sacar sedimentación. Se hicieron toda una protección con unos jarillones y se ha hecho un monitoreo permanente. Al río Bogotá se le han generado unos esquemas de seguimiento con unas brigadas que ha hecho la Policía Nacional, como unos brigadistas, para hacerle seguimiento bajo los pronósticos que nos ha estado dando tanto el IDEAN como la corporación. Y sobre esa base no hemos bajado la guardia. Inclusive en la parte alta, media y baja se hace todo un trabajo a través de canotaje que la misma policía y los organismos de socorro nos están ayudando, y sobre ese esquema se ha podido controlar la situación. Por eso este año el control se hizo de donde hubo un escape, no hubo rupturas de ninguna parte, en ninguna de los trayectos del río hubo rupturas, y hubo un escape, se controlaron a tiempo. En la parte alta, que fue el río Chicú, que es en cota, se actuó de manera urgente, una gran ruptura de más de 18 metros y se tapó en menos de 4 días. Entonces, ese hace parte del plan de contingencia acordado con la gobernación de Cundinamarca, con este gobernador, con el doctor Cruz, lo hemos trabajado permanentemente, con el FOPAE hemos realizado estos esquemas de acompañamiento mutuo, y nosotros, Comunidad Nacional. Viene el proyecto grande, es el que mencionaba al principio de este programa, donde el gobierno nacional, con un préstamo internacional y con un trabajo fundamental que ha hecho el departamento, ya están en la parte de los estudios y las licitaciones para que el río Bogotá pueda tener la solución definitiva, porque es la apertura más del cauce, con obras de ingeniería que son las que se requieren para que no se siga sintiendo el río Bogotá como una amenaza, sino por el contrario, que sea como un esquema muy positivo para todo lo que tiene que ver en su cuenca,
pero que de aquí en adelante no siga siendo un esquema de preocupación cada vez que se den las situaciones de emergencia. Pero mientras se hace esa obra, el plan de contingencia sigue vivo, sigue acordado y le hacemos haciendo seguimiento de manera permanente desde lo nacional, lo departamental y con el fondo de prevención que tenemos acá en Bogotá y Cundinamarca. En Una de Cristal la participación también está de los ciudadanos en las calles de Colombia. Quiero saber qué va a pasar con la gente que no ha recibido la ayuda, por ejemplo los de Gramalote, en la cuestión del invierno. Muy bien, pues esta pregunta de don Luis nos da para dos temas. Uno, los que no han recibido ayudas, todavía se han presentado esos casos. Doctor Carlos Iván, ¿tenemos alguna información? ¿O las ayudas se han ido, digamos, usted de Bogotá, bueno, que puede ser un caso de tema de alusión de lo que pasó en el sur de la ciudad? Y el otro, el señor menciona el caso de Gramalote, que también valdría la pena comentar algo sobre ese tema. Bien, si quiere yo corto y le doy la palabra luego a la doctora dueña de Gramalote en este momento. El tema de la ayuda humanitaria, nosotros, Comunidad Nacional, acordamos que todos los 20 de cada mes le vamos a entregar ayudas a más de 1.500 familias que están registradas, complementario a toda la asistencia que le dio Colombia Humanitaria desde que se afectó, y eso es un acuerdo que hemos hecho con la alcaldía de Gramalote, con la alcaldesa de Gramalote, con la que hemos estado trabajando mancomunadamente, con el gobernador del departamento y a nivel nacional. Eso se garantiza y está acordado, y nosotros ya el 20 del mes pasado ya se entregó, este 20 y por los próximos 6 meses vamos a estar acompañándolos desde el punto de vista de la asistencia humanitaria. Y ya en el tema de la adaptación y recuperación, la doctora Cecilia tiene la palabra. Doctora. Es muy importante que las 1.300 personas que habitaban en Gramalote tengan ayuda permanente del gobierno. Y es por eso que el Fondo de Calamidades, digamos el fondo hermano del Fondo de Adaptación, ha llegado con recursos para el tema de arriendo y el tema de alimentación. Y esos recursos van hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces es muy importante, y eso se hace a través de la gobernación y de la alcaldesa de Gramalote. Respecto a la reconstrucción de Gramalote, es muy importante para los gramaloteros que sepan que este es un proceso que demora tiempo, que toma tiempo. Fui en el gobierno pasado la persona que le hacía seguimiento a los programas del presidente Uribe, y pongo 2 ejemplos. El caso de Bojayá, que eran apenas 200 familias, demoró 5 años, y un barrio que se destruyó en Cartagena, que se llamaba el barrio Colombiatón, que se tuvo que inclusive, que se escogió un lote inicialmente, el lote tuvo problemas y la reconstrucción duró del 2004 al 2010. Entonces es muy importante, tienen que tener paciencia. Nosotros hoy día, el Fondo de Adaptación, desde el 19 de abril, ha tomado las riendas de este proyecto. Este proyecto tiene recursos asignados por el presidente por el orden de 90.000 millones de pesos. ¿Qué estamos haciendo? Hay 2 posibilidades para la reconstrucción. En un lote que se llama el lote de Pomarroso, que no tiene vías de acceso, y otro lote que se llama Miraflores, que tiene vías de acceso. Estamos evaluando los 2 lotes con Ingiominas porque los 2 tienen fallas geológicas. Y no es la primera vez que Gramalote se destruye. Esta fue la segunda vez en su historia que Gramalote se destruyó. Entonces es muy importante. Lo que aquí nosotros debemos de darle garantía es que esto no vuelva a ocurrir. Entonces hay que hacer los estudios geológicos que duran 4 meses adicionales, y de ahí miraremos cuál es el lote más conveniente desde el punto de vista económico y social para sus gentes. En esto hemos venido trabajando de la mano de la presidenta del Consejo, de la alcaldesa, del personero, del cura párroco, que es un aliado permanente de la gente de Gramalote, y del gobernador. Y mi gente, la del Fondo de Adaptación, está permanentemente allá, no se va a volver a Bogotá, va a vivir allá para mirar los problemas que tienen. Con la ministra de Educación vamos a poner desde ya 9 escuelas para que los niños no tengan que ir en bus un recorrido hasta Cúcuta, de las veredas hasta Cúcuta, y con la doctora Beatriz Londoño
de ministra de Salud, también vamos a poner donde están los albergues unos puestos de salud para que tengan permanentemente la ayuda del ministerio para que mientras dure la reconstrucción no tengamos problemas. Asimismo, vamos a hacer programas de reactivación económica y todos los trabajos que vamos a hacer en Gramalote será con la gente de Gramalote. Ya hay mesas de trabajo, ya hemos tenido la semana pasada reuniones desde el miércoles hasta hoy domingo con la gente. Y estamos permanentemente además avisándole, comunicándole a los 1.500 ciudadanos de Gramalote cómo es el avance de esto. Muy importante, dos preguntas que yo le haría pues si estuviera en la zona. Uno, las personas, usted habla de 5 años en el pasado, 7 años, pero aquí que nos podemos comprometer con algún periodo o es muy complicado no comprometerse con un tiempo. Una vez yo tenga los estudios de Ingeovida, que van a estar listos en 3 meses porque ya pasó un mes, yo le voy a decir a los gramaloteros cuánto nos vamos a demorar, porque ese cronograma además lo vamos a hacer de la mano con ellos y con la alcaldesa de Gramalote. Y el tema de las ayudas, ellos en ese momento no pueden ni deben estar sufriendo ninguna angustia porque no tengan dónde pasar la noche, porque no tengan con qué alimentarse, eso no existe, porque uno escucha a veces gente que protesta por ese tema. No, ellos tienen garantizado alimentación y arriendos hasta el 31 de diciembre de este año, lapso que nos da para que el Fondo de Adaptación mire qué tipo de reactivación económica, empleos temporales y permanentes pueden tener. Tengo entendido que ya llegó ayuda de Colombia Humanitaria para empleos temporales para esta gente que se ha visto tan afectada con el caso de Gramalote. Muy bien, saludamos ahora en Girón Santander a don Héctor Guerrero. Don Héctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las 496 familias que fuimos damnificados en la ola invernal del 2005 y que periódicamente, año tras año, hemos sido damnificados y afectados por las olas invernales y los desastres de los ríos, Río de Oro y quebradas circunvecinas en el municipio? Don Héctor, habla de 496 familias en Girón Santander, habla de un evento en el 2005. ¿Tenemos alguna información sobre eso? Mire, el Fondo de Adaptación solo puede reconstruir aquellas viviendas que se afectaron por el fenómeno de la Niña del 2010 hasta mayo del 2011. La Corte así rige el marco legal del Fondo de Adaptación. Lo que usted puede hacer es ir al Ministerio de Vivienda para mirar qué posibilidades hay con el nuevo ministro de Vivienda para que su pueblo sea reconstruido. Debe haber, y en eso está también el Ministerio de Vivienda mirando cómo le da vivienda a aquellas familias de estrato 1 afectadas por otros inviernos. Doctor Carlos Iván, ¿algo adicional? Sí, en Girón es un tema que hay que recortar de los primeros temas atípicos que ha tenido el país en temporada de lluvias. Llovió en una época en que no tenía que llover y cayó más agua que la que se tenía previsto, por eso la afectación. En su momento, yo no estaba en el gobierno, pero estaba en la Cruz Roja Colombiana y se hizo la asistencia humanitaria que se evaluó en ese entonces. También se montaron todos los esquemas de recuperación temprana. Y el tema para estas familias, yo les recomiendo 2 cosas. Uno, es que revisen nuevamente la temática con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, o sea, el comité local anterior, para que ahora, con lo que ha planteado la doctora Cecilia, sé que están abordando el tema de viviendas, y sobre esa base, el departamento y el municipio están haciendo algún esquema. La semana pasada tuve alguna conversación con un representante del departamento de Santander y me comentaba que es un tema que se está abordando a nivel general, o sea que es oportuno que hagan esas gestiones, pero a través de la institucionalidad, el Comité Local de Emergencias, y sobre él hacen ya las averiguaciones y las gestiones con el departamento. La siguiente pregunta nos llega a nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, precisamente desde Santander, más exactamente desde Santa Bárbara, y nos la envía Jorge Enrique Sandoval Jaimes. Él nos dice lo siguiente:
¿Qué apoyos técnicos y tecnológicos tiene previstos el Gobierno Nacional para monitorear y emitir alertas tempranas por lluvias en los municipios? Doctor Carlos Iván. Bien, tenemos afortunadamente un fortalecimiento que hoy tienen los organismos técnicos a nivel nacional. Colombia Humanitaria fortaleció mucho el esquema de monitoreo que tiene el IDEAN. Hoy se está haciendo un monitoreo en tiempos reales, presentes, y hace pronósticos que nos sirven a nosotros para evaluar el comportamiento de las cuencas de ríos o zonas que se pueden generar por lluvias. El IGAD, el Instituto Geológico a nivel nacional, tiene un esquema también de manejo satelital y de manejo permanente con respecto al comportamiento de las diferentes regiones del país. Lo estamos haciendo a través de varios mecanismos, uno con información hacia los comités locales y los comités regionales de emergencia, y otro a través de los organismos técnicos y las corporaciones. Es decir, que cualquier situación que se pueda dar como de amenaza, sobre todo por cuencas de ríos o quebradas o cañadas, siempre estamos tratando de enfocar un sistema de alerta temprana, que son el monitoreo permanente, tanto de cuencas de ríos o zonas de deslizamientos, para que sean dados a nivel de información preventiva a la misma comunidad. Y por otro lado, estamos haciendo un proceso de capacitación comunitaria, con unos convenios que tenemos con el Banco Mundial y con los diferentes comités regionales de emergencia, para que dentro del plan de ordenamiento territorial y el plan de contingencia se tengan en claro las zonas vulnerables y las zonas de amenaza, para que hagamos informaciones preventivas con respecto a las amenazas que tienen en cada una de las regiones. No únicamente, repito, para el tema de lluvias, sino también para el tema de volcanes, el tema de tsunami, el tema que tiene que ver con huracanes y todo lo que tiene que ver con el origen natural. Y sobre esa base estamos trabajando de manera coordinada con los municipios. Saludamos a esta hora en Pinchote, Santander, a Lucio Ramírez. Don Lucio, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto de oírlos y les agradezco la oportunidad que nos brindan para hacer nuestras preguntas. Mira, esta pregunta va para el director de Invías. Nosotros ahora en Pinchote recién se nos ubican unos recursos para vías terciarias, más exactamente para placahuellas. Este proyecto fue del año pasado, ahora se va a iniciar exactamente mañana. Doctor, ¿tendré posibilidad para que este año tenga nuevos recursos para inversión en nuestras vías terciarias? Bueno, por supuesto que hay total viabilidad para eso. Nosotros estamos duplicando los recursos de nuestro presupuesto nacional versus los del año inmediatamente anterior. En la medida que se inicia la ejecución de estos recursos, no tenemos inconveniente brindar nuevos recursos al municipio del cual usted nos llama. Así que es un tema realmente totalmente viable y tendríamos ya que revisar en nuestra oficina pues qué se le ha asignado del año pasado y qué podemos asignar para este año. Doctora Cecilia, en el tema de las viviendas, usted hablaba de la construcción de una cantidad de viviendas bien importante. Eso también, ¿cómo se tiene seleccionada la familia? Porque esto puede generar muchas expectativas en que es que yo voy a tener a mi casa. ¿Esto cómo lo tienen identificado más de 100.000 viviendas? Sí, eso el inventario lo hizo Reunidos, el SENA, el DANE con la ayuda de la Unidad de Gestión de Riesgo, en ese entonces era la Dirección de Riesgo, los CREPATS y los CLOPATS, y la gente se registró. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros ahora contratamos entidades que verifiquen el censo para abrir las licitaciones, como es el caso del sur del Atlántico, que ya está verificado el censo. Entonces se pueden abrir las licitaciones que se hacen de carácter privado, porque así lo estipuló la Corte, dada la emergencia, y hay que hacerlo muy rápidamente. Entonces, el inventario, aunque hay gente que no se registró, se abrió a través de 2 decretos que hizo el presidente, dio la oportunidad de expandir este tiempo, y en junio se acabó, digamos, el inventario, se recogió toda la gente afectada de abril a mayo, o sea que estén tranquilos que la afectación
de las viviendas destruidas está claramente inventariada, así que saldremos muy adelante de esto una vez se haga la verificación en cada municipio de Colombia. Muy bien, ahora sí tenemos entonces preguntas de las calles de Colombia, don Gilberto Lozano. Me gustaría saber este fenómeno de la niña, hasta qué temporada más o menos está llegando, ya que ha sido algo bastante fuerte para la población colombiana. Bueno, pero precisamente para esta respuesta antes, doctor Carlos Iván, tengo entendido que lo que ha dicho el IDEAN es que ahora sí podemos decir que el fenómeno de la niña finalizó como tal. Sí. Eso ya es un... La niña oficialmente feneció, terminó ya hace una semana. Es oficialmente dado por el IDEAN, el presidente inclusive lo anunció en María la Baja y los esquemas internacionales lo han planteado. ¿Qué viene ahora? No ha terminado la temporada de lluvias, o sea, quiere decir que si la niña terminó, no quiere que haya terminado la temporada de lluvias de este país va hasta mediados del mes de junio y se está concentrando más hacia la costa norte del país. Por eso que estamos marcando esquemas preventivos y no baja la guardia en todo el territorio, pero énfasis fundamentales hacia la zona de La Mojana, hacia la zona del sur de Bolívar, hacia la zona del sur de Cesar, el nororiente del país, Antioquia, los dos Santanderes y toda la parte andina han tenido que mantener todos los esquemas preventivos. Están saturados los terrenos, hemos tenido emergencias en los últimos días, en Antioquia, en Santander hoy nos han reportado, en Casanare, lo que quiere decir que esta temporada aún se mantiene. Lo que viene posiblemente es lo que el IDEAN también ha planteado. Viene una temporada seca, que es la de mitad de año, y hay probabilidades por la situación que se está dando en Europa, hay algunas probabilidades, es que el tiempo seco se pueda ampliar y pueda darse un inicio de un niño. Pero esos son esquemas probabilísticos. Se habla de la incertidumbre de la primavera, y eso quiere decir que en estos momentos los efectos que están dando en Europa para el cambio al verano puedan también afectar un poco las aguas del Pacífico, y eso generaría escasez de lluvias en un futuro. Por lo tanto, el presidente inclusive lo ha planteado como tema preventivo, y es importante hablar. Si hacemos prevención por exceso, mejor. Entonces tenemos que pensar es la falta de agua que puede darse en el segundo semestre y el año entrante. Muy bien, y precisamente sobre este tema de los pronósticos del tiempo tenemos a la directora de Alertas y Pronósticos del IDEAN, la doctora María Teresa Martínez. Buenas noches. A pesar de que el fenómeno de la niña se terminó, continúan las lluvias que normalmente por esta época del año se dan en la región andina, extendiéndose hasta mediados de junio, al igual que en la región pacífica. En la región Caribe y en la Orinoquia colombiana empiezan a darse continuamente estas lluvias, las cuales se extienden hasta mediados de noviembre, pero con una ligera disminución hacia mediados de año. En cuanto a los pronósticos meteorológicos para esta semana, esperamos. Las lluvias van a continuar en el sur de los departamentos de la región Caribe, con mayor intensidad en los departamentos de Córdoba, Sucre, el sur del departamento de Bolívar, y a mediados de semana empiezan a ingresar un poco las lluvias también hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, algunas zonas del departamento del Cesar. Para la región andina van a continuar las lluvias y se han registrado lluvias muy fuertes en los departamentos de Antioquia, el norte de Santander, en el eje cafetero. Con menor intensidad vamos a tener unas lluvias en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, y en Tolima y Huila vamos a tener una disminución de las lluvias comparada pues con semanas anteriores. En la Orinoquia colombiana las lluvias van a continuar, especialmente hacia los departamentos de Arauca, Casanare, Meta. En la Amazonia las lluvias se concentrarán mucho en los departamentos de Vaupés, Guainía y hacia el trapecio amazónico. Y en la región pacífica, como todos estos días, las lluvias continúan muy fuertes, sobre todo en el departamento del Chocó. En cuanto a los niveles de los ríos, tenemos el tema, por un lado, de inundaciones lentas que se presenta en los grandes ríos que atraviesan Colombia,
como son el río Cauca y el río Magdalena. Estos, con las lluvias que se han venido registrando, han ido incrementando los niveles. Esperamos que se presenten ascensos considerables, sobre todo en la parte media de los departamentos de Santander, donde han continuado las lluvias. En el departamento de Antioquia tenemos también el río Cauca con niveles bastante altos. Las crecientes súbitas que se registran en los afluentes de estos ríos también se han venido presentando. A medida que estas lluvias se dan, por supuesto, se presentan crecientes súbitas en los ríos de los departamentos de Antioquia, de Santander. Y muy importante tener en cuenta que el departamento de Córdoba, con esas lluvias tan fuertes que se han registrado, se han presentado niveles muy altos del río San Jorge y del río Sinú. En cuanto a los deslizamientos, hay que tener bastante presente que estas lluvias han venido ocasionando deslizamientos muy fuertes en los departamentos de Antioquia, Santander, norte de Santander, algunas zonas también del eje cafetero, departamento de Caldas, departamento del Quindío y en el sur de la región andina, como son los departamentos de Cauca y Nariño. Bueno, por lo que vemos va a seguir lloviendo y miramos que en la parte se está trasladando la lluvia también fuerte hacia la parte norte, hacia la costa. ¿Estamos preparados rápidamente, doctor Carlos Iván y doctora Cecilia? ¿Estamos preparados? Le estamos trabajando a la prevención. En La Mojana, sobre todo en la parte de Guaranda, de Sucre, de Majagual, ayer revisábamos, hemos tapado unos chorros que son los que tradicionalmente inundan la zona. En la zona del sur de Bolívar hemos hecho unos recorridos desde Barranca Bermeja hacia el Banco y demás zonas, los comités locales activados, los organismos de socorro pendientes, haciendo obras de mitigación. En algunas partes están esperando lluvias porque están inclusive seco, entonces es un manejo preventivo, pero también de oportunidad para revisarlos. Trabajos de monitoreo se están haciendo permanentemente, la policía nos está colaborando con aeronaves para visitar la zona, las cuencas, entonces estamos en eso. Yo creo que bajo el esquema preventivo lo estamos haciendo y todos están activados para aprovechar lo que tenga que aprovecharse y para contener lo que tiene que contenerse. Doctora Cecilia. Sí, mire, específicamente en el Atlántico con el gobernador que recorrimos este fin de semana, los municipios afectados por el canal del dique están secos. Gracias también a la gestión de Carlos Iván, que envió unas bombas adicionales para extraer el agua, y también al Fondo de Adaptación, que también contribuyó con una bomba adicional. Por lo pronto, el sur del Atlántico está seco. Eso es muy importante. Muy bien. Y tenemos de nuevo la comunicación con el alcalde de Pinchote. Bueno, alcalde, ¿tenía usted más inquietudes? Sí, a ver, doctor, es para lo siguiente. Tenemos demasiados problemas con las vías y los recursos de nosotros son demasiado cortos. Se hablaba de unos camineros que de pronto Invías nos pudieran a nosotros tener en cuenta para ayudar a mantener nuestras vías. No sé qué posibilidades tendríamos. Y lo otro es cómo hago yo para priorizar otras vías que están en condiciones bastante regulares y en Invías pues no las he podido ubicar. Solo tengo una priorizada de todas las vías de nuestro municipio. Sí, alcalde. Desafortunadamente tenemos necesidades infinitas y recursos finitos, pero creo que es muy importante esta inversión que estamos comenzando en su municipio. Como comentaba hace unos minutos, podemos hacer nuevas vías. Nosotros tenemos un inventario total de cuáles son las necesidades del país en esta materia y sabemos cuáles son las vías más importantes en el municipio que usted representa. Ya estamos comenzando, como bien lo dijo, en el día de mañana con la primera y podemos revisar el atender una segunda vía que seguramente le va a dar una mejor conectividad y una mejor competitividad al municipio que usted representa. Yo lo invito a que me visite a la mayor brevedad, estoy pues con toda la disposición de atenderlo, a ver cuáles son estos nuevos recursos que podemos disponer para atender las necesidades del municipio, y este no es solo un mensaje para usted, sino para todos los alcaldes del país, donde hemos recibido de manera permanente muchísimas visitas por parte de ustedes para atender todas las necesidades. Y lo de los camineros que él mencionó. El tema de los camineros hace parte de nuestro programa de vías terciarias, donde nosotros lo que no queremos en estos municipios, por supuesto, donde tienen necesidades de donde llevamos las vías hasta el nivel de placahuellas,
que se atiendan con personas diferentes a las comunidades. Esto es un programa que iniciamos como piloto en el Valle del Cauca, lo hemos desarrollado de manera exitosa y por supuesto para todo el mantenimiento de estas obras de arte, de todas estas laderas, cuando sea el caso, pues tenemos toda la disposición para brindar apoyo, pues no solo con los recursos para reconstrucción vial, sino también con camineros. Podemos hacer una combinación de estas cosas y el aporte que hagan los alcaldes con el fin de maximizar los recursos que nosotros estamos disponiendo, pues podemos hacerlo en conjunto. Alcalde, cuente con esos camineros con todo el gusto. Muy bien, muchas gracias y de esta manera llegamos al fin de este programa, el único programa que abre a la participación ciudadana con la respuesta de altos funcionarios del gobierno. Doctora Cecilia Álvarez, muchas gracias por participar en Urna de Cristal. Doctor Carlos Iván Márquez, de nuevo, mil gracias. Y doctor Rosado, muchas gracias por ese sacrificio de venirse desde Barranquilla y estar con nosotros atendiendo las inquietudes, como usted puede ver, de todos los colombianos. Con muchísimo gusto. Y por lo que vimos en el pronóstico de Lidiana, cuidarnos todos porque va a seguir lloviendo. A usted también, Andrea, cuídese porque la gripa la tiene afectada. John Jairo, gracias. Y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Recuerden que la participación ciudadana contribuye con un ejercicio de gobierno transparente y eficiente. Los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV.